Iniciar grabación. Una manera diferente de representar funciones booleanas. Una manera que de forma textual nosotros podemos describir un circuito usando texto, una forma estandarizada de describir circuitos lógicos, circuitos digitales. Nosotros vimos que se puede representar un circuito con una expresión algebraica, por ejemplo, o con puertas lógicas, un esquemático, o se pueden expresar un circuito con un diagrama temporal. Hay muchas formas de expresar el circuito, con la forma canónica, la forma sigma, la forma R. Bueno, hoy vamos a ver una forma estandarizada, textual, de describir un circuito lógico. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Reconocer lo que es un lenguaje de descripción de hardware. Vamos a ver el lenguaje VHDL estandarizado para describir hardware, que es un lenguaje de la IEEE, que usan muchos fabricantes de circuitos digitales complejos, como Intel, como Xilinx, como Altera, usan este lenguaje para describir sus circuitos internamente. Entonces, y la IEEE ha desarrollado un estándar para que los distintos fabricantes sean compatibles entre sí en la forma de describir los circuitos. Entonces, de esa manera, si yo describo un circuito en lenguaje VHDL, un circuito de Intel, uso un circuito de Intel, el circuito de un dispositivo de Altera puede implementar ese mismo diseño porque el lenguaje es estandarizado. ¿Ah? Vamos a describir el formato de un archivo VHDL. ¿Cuál es la sintaxis? Ahí aparece el concepto de componente. Vamos a ver lo que es un componente. Vamos a hablar un poquito de librerías en este lenguaje. Vamos a ver un poco de sintaxis con respecto a lo que hace a la entidad, que es donde se declaran las entradas y salidas de ese circuito, y con respecto a la arquitectura, que es en donde se describe lo que va a ser ese circuito digital. Vamos a ver cómo se hacen asignaciones más comunes, las asignaciones simples, concurrentes, cuál es la sintaxis, para qué se usa. Vamos a ver cuál es el flujo de diseño de un circuito descrito en VHDL. Y vamos a tratar de usar una herramienta de diseño para que esto se haga de manera asistida por una herramienta CAD de diseño. Sigamos avanzando un poquito más y nos metamos en el tema. Esto ya más o menos lo comenté. Hay distintos métodos para describir circuitos lógicos. Todas estas formas, estas que están acá arriba, nosotros ya la vimos. Descripción verbal, tabla de verdad, diagrama esquemático, expresión booleana, diagrama temporal. En el práctico creo que tenían un diagrama temporal para hacer un análisis. Bueno, hoy vamos a ver esta última forma, que es a través de un lenguaje de descripción de hardware. Gracias, Vivian. Chao. Las siglas para identificar un lenguaje de descripción de hardware, ¿por qué lenguaje? Porque de manera textual describo. Por eso se llama lenguaje de descripción de hardware. Las siglas habituales en los libros es HDL. Y por ejemplo, supongamos que nosotros queramos
representar un circuito digital capaz de controlar un indicador de advertencia y un cinturón de seguridad de un automóvil. Esa es la consigna. Queremos un circuito digital que me implemente un sistema de alarmas de advertencia de cinturón en un auto. Ustedes han visto que cuando ustedes se sientan en un auto, casi todos los autos, si no se ponen el cinturón de seguridad, sobre todo el chofer, suena la alarma, el indicador. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Y bajo qué condiciones tiene que sonar esa alarma? Y acá está la descripción verbal. Esto es lo que necesitamos diseñar. Y acá está la descripción verbal de ese sistema. ¿Qué es lo que quiero que haga? Si el conductor está presente y, o sea, si está sentado en la butaca y el conductor no tiene el cinturón enganchado, o sea, tiene que haber un sensor que me identifique si el cinturón está enganchado o no. Normalmente ahí se usan sensores capacitivos o inductivos de proximidad que detectan la presencia del enganche o no, el mecanismo de enganche o no. Entonces, si el conductor está presente y el conductor no tiene el cinturón enganchado y el interruptor de encendido está activo, entonces se tiene que encender la alarma, la luz de advertencia. Entonces ahí me están describiendo verbalmente lo que necesito que haga esa alarma o esa advertencia. Entonces, mi circuito digital, ¿cuántas entradas necesitará si yo quiero implementar esto? Y bueno, leamos. Por un lado tengo que censar si el conductor está presente o no. Eso sería una entrada. Entonces habrá un sensor en la butaca, sensor de peso, que detecte el peso del conductor y podrá identificar si está presente o no. Esa será una entrada. Por otro lado, tengo que detectar si el conductor tiene el cinturón enganchado o no, con algún sensor en el mecanismo de enganche que identifique eso. Y eso sería una segunda entrada, el sensor que detecta si el cinturón está puesto o no. Y la tercera entrada sería el interruptor de encendido, detectar si el interruptor está activo o no, si el auto está en marcha o no. Entonces tendría 3 entradas a mi sistema digital. ¿Y cuál sería la salida? La salida sería la alarma, la luz de advertencia, ¿verdad? Entonces, esta descripción verbal, así como está descrito, si está bien descrito, bien especificado, yo voy a poder fácilmente pasar a una expresión algebraica. Entonces yo digo, la luz de advertencia se tendrá que activar cuando el conductor esté presente y cuando no esté el cinturón puesto, enganchado, y cuando esté encendido el auto. Entonces he pasado de una descripción verbal a una expresión booleana, fácilmente. Entonces ahí ya tengo 2 formas de representar ese sistema digital. Otra forma es el esquemático. Si ustedes se fijan, esa expresión booleana se traduce en este circuito digital. Entonces, si el conductor está presente y no está el cinturón de seguridad enganchado y está el interruptor encendido, se enciende la luz de emergencia. Entonces, esa expresión booleana me lleva a ese diagrama esquemático. Todas las formas de representar me dan exactamente la misma información, todas. Yo puedo tener esto y describir qué hace el circuito, sacar la expresión booleana a partir del esquemático, todas me dan exactamente la misma información. Y entonces yo voy a tener para una combinación específica de estas entradas, para una combinación booleana específica, solo en ese caso se me va a prender la luz de emergencia. Entonces, como son 3 las entradas, yo voy a tener 8 combinaciones booleanas o digitales diferentes, 2 al cubo es 8. Entonces yo podré, conociendo esa información, puedo hacer una tabla de verdad, como la que está acá.
Acá tengo las 8 combinaciones posibles y solo se va a prender cuando ¿en qué condición booleana se prende? Cuando tengo qué valor lógico acá, qué valor lógico acá y qué valor lógico acá. 1, 0, 1. Solo en esa combinación se me va a prender el cinturón. Entonces ustedes fíjense que cuando yo tenga conductor presente, no tengo el cinturón enganchado y interruptor encendido, solo en ese caso tengo un 1 en la luz de advertencia. Entonces esta es la tabla de verdad que también me describe el circuito y me da exactamente la misma información que el circuito, el esquema. Y es eso mismo que está ahí puesto en una tabla, también lo puedo escribir o describir de manera temporal. Entonces, si ustedes se fijan, en esta combinación, acá tengo el interruptor de encendido, el cinturón enganchado o no, y el conductor presente o no. Estas son las entradas. Entonces, si ustedes se fijan, en este intervalo de tiempo, las 3 valen 0. En este intervalo de tiempo, solo la primera vale 1. En este intervalo de tiempo, solo la segunda vale 1. Entonces acá tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿lo ven? Y el 5, el 6, y cuando las 3 valen 1, tengo el 7. ¿Lo ven? Y después vuelvo a empezar con todo 0. Entonces, esto que está puesto de manera tabular, acá está puesto en un diagrama del temporal. ¿Lo ven? Voy poniendo las distintas combinaciones en las variables de entrada, cada 1 milisegundo, y voy viendo cuánto vale la salida. Y veo que la salida solo se va a activar en esta combinación. Cuando esté el interruptor encendido del auto, cuando no esté cuando esté el interruptor encendido del auto, cuando no esté puesto el cinturón de seguridad, por eso está en 0, y cuando no esté warning light, la salida, cuando el conductor no esté presente. ¿Está? Entonces ahí se ven las combinaciones, las 3 variables de entrada en donde se activa la alarma. Entonces se puede describir la misma información de la tabla en un diagrama temporal. Bueno, ahora vamos a ver una nueva forma de describirla, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos expresado en la transparencia anterior. Y una es el lenguaje un lenguaje de descripción de hardware HDL. Este lenguaje permite describir circuitos digitales complejos mediante un lenguaje basado en texto. Se usa para circuitos digitales complejos, pero no significa que no pueda describir cualquier circuito digital. El lenguaje que vamos a ver, hay muchos lenguajes HDL estandarizados. Nosotros vamos a ver uno basado en la IEEE, que es el VHDL. Hay otros que también es muy común, que es el Verilog, que también se usa para lo mismo. Y el Verilog es también un lenguaje de alto nivel, muy similar a C, que también se usa para lo mismo. Pero nosotros vamos a ver el VHDL. Son igualmente comunes y todo lo que se modela en VHDL se puede modelar en Verilog y viceversa. No hay ninguna ventaja de uno con respecto al otro. Las siglas VHDL significan en realidad Very High Speed Integrated Circuit. Toda esta frase se lo traduce en la B. La B corta significa todo esto. La B y la H significa todo eso. Y Description Language es la D y la E. Entonces, se lo conoce comúnmente como el lenguaje VHDL. Lo corriente es decir en qué está escrito en VHDL. Punto. Y estos son conceptos nuevos que vamos a ver. Esto es un lenguaje concurrente.
para que entiendan un poco el concepto de lo que es un lenguaje concurrente. Ustedes están acostumbrados quizás a programar en Java, en C, en Python. Todos esos lenguajes son lenguajes que no son concurrentes, son lenguajes secuenciales. ¿Por qué? Porque se ejecutan instrucción por instrucción. Si yo tengo la instrucción en la línea 3, no se ejecuta la línea 3 sin antes haber ejecutado la línea 2 y previamente la línea 1. Existe un orden secuencial de ejecución de cada una de las instrucciones. Eso es un lenguaje no concurrente. Acá estamos ante un lenguaje en donde todas las líneas se ejecutan en paralelo. Ese es el concepto de concurrente. Todo es en paralelo. ¿Pero por qué es todo en paralelo? Porque acá, cuando describimos un circuito digital en VHDL, lo que estamos generando en realidad es hardware. Estamos generando compuertas, operadores booleanos. Entonces, cuando nosotros describimos en este lenguaje, no estamos haciendo software como en Java, como en C, como en Python, donde hacemos software. Hay un listado de instrucciones que se almacenan en memoria y nosotros lo vamos ejecutando secuencialmente, instrucción por instrucción. Eso es hacer software. Acá no. Acá estamos, cada línea que escribimos es hardware. Entonces, por eso tiene sentido el concepto de lógica de programación concurrente o lenguaje concurrente. Todo se ejecuta al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el funcionamiento primero uso un if-then, por ejemplo, el if-then que usamos en el lenguaje VHDL tiene exactamente las mismas instrucciones parecidas, un if-then, un case, parecidas a las que usamos en los otros lenguajes, pero conceptualmente significan diferentes. Si yo tengo un if-then y un case, no importa en qué orden ejecute o declare el if-then y el case, puedo declarar primero el if-then y después el case, y para este lenguaje es lo mismo que declare primero el case y después el if-then. Porque es todo concurrente, todo ocurre en paralelo. Cada instrucción genera un hardware específico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por ahí es difícil cuando uno va escribiendo algo, un circuito en VHDL, sacarse el concepto de la secuencialidad, sobre todo cuando uno hace un lazo for. Un lazo for son interacciones consecutivas, cuando uno programa un lazo for en Java, en C. Entonces, son interacciones consecutivas que hay un cierto orden. Acá no. Acá un lazo for o un loop, como se le dice en VHDL, un loop significa que yo voy a generar n veces el mismo hardware. Si yo pongo una declaración de una compuerta AND dentro de un lazo for, significa que si el lazo for tiene 10 interacciones, significa que voy a generar 10 compuertas AND. ¿Se entiende? No hay una secuencialidad y un orden como un lazo for en C o en Java. ¿Se entiende la diferencia? Acá nunca pierdan de vista que todo es en paralelo, que el orden no es importante, el orden en el que se declaran las instrucciones, y que lo que estamos haciendo no es software sino hardware. Todo acá termina en un circuito, en un recurso lógico. Entonces, acá, cuando ustedes hacen software, declaran variables de entrada, variables de salida. Acá, las variables son señales. Son señales que pueden ser entradas, que pueden ser salidas, que pueden ser señales intermedias que no sean entradas y salidas. Entonces, acá usamos como si fuese un dato, una variable de entrada, pero en realidad son señales que llevan niveles de tensión. ¿Se entiende? Acá es todo hardware, nada de software. Las tareas del circuito se hacen en paralelo, lo que venimos charlando. La velocidad de ejecución del programa, a ver, si yo tengo en Java escrito un programa de 100 líneas, ¿cuánto demora en ejecutarse ese programa? En darme el resultado, si tiene 100 líneas. Se demora 10 líneas por línea.
El tiempo de instrucción, lo que demora en ejecutarse línea por línea, sumamos todo ese tiempo y ese es el tiempo total. Mientras más líneas tenga, más demora en entregarme el resultado. Acá no. Acá el tiempo para ver un resultado de hardware no depende de eso. El tiempo va a depender. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo describo un circuito en lenguaje VHDL, yo lo que estoy definiendo es un componente que tiene entradas, que son señales, y tiene salidas, que son señales. Estas son, vamos a poner así, entradas y salidas. Y esto es un sistema digital complejo. Es un sistema digital complejo. O no, puede ser simple también, no importa. El lenguaje vale para cualquier tipo de sistema digital. Entonces, cuando yo describo el circuito, compilo, proceso y hago lo que se llama síntesis lógica, que lo hemos visto en la primera clase, que me entrega un circuito final, lo que tengo acá son componentes digitales. Entonces yo voy a tener, en definitiva, un delay entre que pongo las entradas y aparecen las salidas. Y eso depende de los retardos internos propios de este componente. Si adentro de este componente yo tengo el compilador que me hace la síntesis lógica, termina en un circuito de estas características, yo le voy a describir de manera textual con el lenguaje VHDL lo que quiero que haga mi sistema. Entonces el compilador va a tomar ese código, va a procesar y va a hacer la síntesis lógica de manera automática y me termina siendo un esquemático, el hardware que representa ese circuito. Si ese esquemático resulta en eso, que sí, siempre pasa eso, resulta en una lógica de 2 niveles, siempre, por más complejo que sea el sistema, él termina siendo una lógica de 2 niveles, donde tengo un nivel de retardo acá, que es un retardo de propagación de compuertas, y un nivel de retardo acá, que es el que me produce esta compuerta. Más allá de la complejidad de lo que tenga acá. ¿Está? Entonces, todas las entradas, fíjense que ingresan en paralelo. Entonces yo, a la salida, voy a tener 2 retardos de compuerta, cuanto mucho, siempre. 2 retardos de compuerta, el que me produce el arreglo A y el que me produce la OR. Entonces, independiente de la complejidad, el retardo acá está dependiendo de los retardos internos de los recursos lógicos que estoy usando. No está dependiendo de la longitud del programa, ni de una frecuencia de reloj que me impone cuánto demora en ejecutarse una instrucción. ¿Se entiende? No está dependiendo de eso, está dependiendo de los retardos internos propios de los circuitos. Para que vean la diferencia entre una programación concurrente y una programación secuencial. ¿Se entiende, chicos, el concepto? Nunca pierdan de vista que acá estamos haciendo hardware. Bien. Eso que está ahí arriba es un poco el concepto de un proyecto, de un sistema digital implementado en VHDL. Nunca pierdan de vista que cada vez que yo genero un proyecto de un sistema digital complejo, lo que estoy haciendo es generando un componente, una caja negra. El componente para nosotros es la caja negra. Adentro hay circuitos, hay compuertas, hay recursos lógicos. Una caja negra donde hay, si bien acá dice variables de entrada, pero tienen que interpretar esas variables de entrada como señales
eléctricas de entrada. Señales de entrada y señales de salida. Señales digitales booleanas. Unos y ceros lógicos, de entrada y de salida. ¿Está? Y eso se llama componente. En la jerga del VHDL y de Verilog también. Entonces, ¿cuál es el formato básico de un archivo VHDL? Las extensiones de estos archivos son VHD. Por ejemplo, yo puedo estar diseñando un contador en VHDL, entonces el editor lo va a guardar como VHD, contador.vhd. Y eso sería el componente. El componente se llama contador. La caja negra. ¿Está? Ese componente, escrito en VHDL, tiene una sintaxis que tengo que respetar. Un formato que tengo que respetar. Porque si bien hemos dicho que es todo concurrente y todo ocurre en paralelo, que es indistinto del orden, hay partes básicas que sí tienen un orden y que las tengo que respetar. La documentación son todos los comentarios. La documentación es lo único que puede estar metido en cualquier parte del documento como comentario. Guión medio es un comentario. ¿Qué quiere decir comentario? ¿Cuándo uno define un comentario? Cuando no quiero que eso que yo estoy escribiendo en ese comentario genere hardware. Los comentarios no generan hardware. Es simplemente documentación para que cuando el diseñador o el desarrollador vaya el día de mañana y lee ese texto de HDL, con los comentarios puede estar ubicado qué es lo que está haciendo ese diseño, ¿entienden? En qué fecha se lo ha generado, quién lo ha generado, toda la documentación pertinente. Los comentarios se pueden desparramar en cualquier parte del archivo VHD y no generan hardware. Se ponen con guión y todo lo que sigue se pinta en verde, tiene una sintaxis de color, el editor que va pintando en verde todo lo que nos genera hardware, todo lo que es comentario. ¿Se entiende? Después, ¿qué viene? Que a partir de acá, de la documentación, a partir de acá vienen 3 bloques bien definidos que sí o sí tienen que estar en ese orden. Sí o sí. Son la definición de las bibliotecas. Ahora vamos a hablar un poquito más qué son las bibliotecas, pero ahí en las bibliotecas se definen básicamente el tipo de señales con los que voy a manejar y me permiten hacer las bibliotecas un diseño jerárquico. Un diseño jerárquico. Las bibliotecas me permiten, por ejemplo, este componente que yo tengo acá, que no sé qué hay adentro, pero ese componente puede tener internamente un sumador, puede tener internamente un contador y puede tener internamente un divisor de frecuencia. Entonces, ese componente puede estar formado a su vez por 3 bloques. Entonces, ahí ya tengo un diseño jerárquico. Tengo un top, un nivel superior que es el componente, pero este nivel superior llama a 3 componentes previamente diseñados. Entonces yo tengo una pirámide. Y eso es el diseño jerárquico, donde el top es el proyecto actual, que es el componente en este caso. Y por debajo están los otros bloques. Por ejemplo, en este nivel podrían estar el sumador, el conta y el divisor, por ejemplo. Pero a su vez estos pueden estar llamando a otros componentes. Hay un diseño jerárquico. Por eso se usa esta herramienta para modelar diseños complejos. Acá uno tiene el criterio de diseño, la arquitectura de diseño para esto es un problema complejo, dividirlo en problemas simples, en bloques simples. Resolver cada bloque simple y después unir todas las soluciones. ¿Se entiende? Ahí se arma la jerarquía. Entonces, ustedes van a ver cuando hagan un diseño jerárquico, a medida que vayamos desenvolviéndonos en la materia para aprender a hacerlo, que
en el navegador de archivos, ustedes van a tener componentes como top y de ahí se abren las flechas a todos los bloques lógicos que está llamando ese componente. En este caso estaría llamando al sumador, al contador y al divisor. Pero a su vez cada uno de estos puede estar llamando a otros bloques más simples, previamente diseñados. ¿Se entiende? Y así se va armando una jerarquía, un árbol. Una pregunta. ¿Se sigue manteniendo los de dos tiempos o ya se...? Siempre. Por eso les digo. O sea, el componente total tiene dos tiempos. Siempre la síntesis lógica llega a una lógica de dos niveles. Esa es la potencialidad de esta herramienta que se usa para circuitos que requieren mucha velocidad en el procesamiento, para diseños digitales donde se requiere velocidad de procesamiento. Siempre, y estamos hablando, ¿qué retardos se imaginan ustedes que podemos tener entre la entrada y la salida? Nanosegundos. Eso es altísimo. Un retardo de compuerta está en el orden de los nanosegundos. Acá estamos hablando 20 nanosegundos entre la entrada y la salida. Por eso se usa para procesamiento de imágenes en tiempo real, se usa para servidores en tiempo real. Todo este tipo de tecnologías para sistemas digitales complejos se implementan en dispositivos que se llaman FPGA. Dispositivos FPGA son dispositivos de muy alta escala de integración. Nosotros, ¿se acuerdan cuando hemos visto la clasificación por escala de integración? Nosotros estamos viendo actualmente pequeña escala de integración. Después tenemos mediana escala de integración. Esto era hasta 10 compuertas por circuito integrado. Acá tenemos 100 compuertas por circuito integrado. Después tenemos LSI, 1000 compuertas por circuito integrado. Nosotros estamos moviéndonos con este lenguaje para describir circuitos de LSI. Más de 1000 compuertas por circuito integrado. Más de 10.000 compuertas por circuito integrado. Imagínense, necesitan una herramienta poderosa para describir circuitos digitales que se van a implementar en circuitos integrados que tienen más de 10.000 compuertas en su interior. No se puede hacer ese diseño de manera manual. Se necesitan sistemas asistidos por computadores. Pero acá se implementa la síntesis lógica con los mismos conceptos que implementamos acá. Y acá, y acá. Lo que pasa es que al ser tantos los recursos que tenemos, ya necesitamos una herramienta computarizada. Pero siempre la síntesis lógica termina en esto. Siempre. Más allá si tengo una jerarquía muy amplia, muy grande. Acá sáquese el concepto de mientras más complejo es el diseño, mientras más niveles tenga la jerarquía, mientras más componentes tenga, más ramas tenga esta jerarquía, sáquese el concepto que es más lento el circuito. No. Ocupo más recursos, pero nada más. El retardo sigue siendo el mismo. Ocupo más recursos lógicos, más compuertas AND, más compuertas OR, más registros, pero el retardo sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? Nunca pierdan de vista que lo que estamos haciendo es hardware, no software. Entonces, estos tres niveles sí o sí tienen que estar en este orden. La declaración de las bibliotecas me permite identificar los tipos de datos con los que voy a trabajar y me permite hacer diseños jerárquicos como los que acabamos de describir. ¿Cuáles son los tipos de datos? Si estoy trabajando con una señal que representa un número entero, si estoy trabajando con una señal que representa un vector, si estoy trabajando con una señal que representa un único bit. Eso, si estoy trabajando con una señal que representa un dato booleano, true o false, si estoy trabajando con una señal que representa un número sin signo, o sea, sin complemento a 2 o con complemento a 2. Todo ese tipo de cosas, de elementos, me los definen las librerías. Lo que yo pongo como librería aquí. ¿Verdad? Si estoy trabajando, si una señal es entrada o es salida, también está en la librería. Si es entrada, si es salida, si es bidireccional o es señal intermedio. Todo eso está declarado en la librería. Después viene la definición del componente,
que es este bloque. Ahí lo que se declara, eso se llama entidad, es la entidad del componente. Lo que se declara en la entidad son las entradas y las salidas. ¿Cuáles son los puertos de entrada? ¿Cuáles son los puertos de salida? ¿Sí? Y después viene la descripción lógica del componente, o sea, una descripción funcional. ¿Qué es lo que va a hacer ese componente? ¿Cuál es su comportamiento? Quiero que ese componente sea un sumador, quiero que ese componente sea un divisor de frecuencia. ¿Qué es lo que va a hacer el componente? Va en la descripción funcional. Y eso es lo que se llama arquitectura. Entonces, todo componente tiene un encabezado donde pongo las librerías, tiene la entidad donde declaro los puertos de entrada y de salida, y tiene una arquitectura donde declaro qué es lo que va a hacer ese componente. Y en ese orden. No puedo poner la arquitectura primero y después la entidad. Tiene que ser librerías, entidad, arquitectura. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Un ejemplo, muy tonto, pero para que vean las partes y en qué consiste el lenguaje. Acá tengo una compuerta AND simplemente de 2 entradas, por eso se llama AND2. Una compuerta AND de 2 entradas. El componente se llama compuerta-AND. Se llama así. El componente. Las entradas a ese componente son las señales A y B, que son señales de un único bit. ¿Se entiende? Y la salida es I. Entonces, fíjense, acá tengo los 3 bloques. Acá no tengo comentarios, pero los comentarios siempre son guión. Y los comentarios los puedo poner en cualquier lado. Entonces, veamos. El primer bloque es el encabezado, las librerías. Library es una librería de la IEEE. Y de esta librería, ustedes imagínense la librería como un estante enorme. No un estante, una biblioteca enorme, llena de libros, llena de estantes. Eso es library. Yo puedo tener muchas bibliotecas. Entonces ahí me estoy ubicando en la librería de la IEEE. Y dentro de la librería IEEE estoy usando la librería STD Logic 1164. Es como que dentro de la biblioteca me ubico en un estante específico, donde están todos los libros de historia. Y eso es lo que estoy usando. ¿Está? Entonces, siempre library va con una use clause asociada, porque me ubica la biblioteca y dentro de la biblioteca, ¿qué voy a usar de la biblioteca? ¿Está? Entonces son como que estas dos van siempre juntas. Fíjense la sintaxis de color. Lo que está en color son las palabras reservadas que no las puedo usar como nombre de señales. O sea, yo, por ejemplo, library no lo podría usar como nombre de una señal de entrada o de salida, una señal de internet. Lo que está en negro son nombres puestos por el usuario. Todo lo que está coloreado son palabras reservadas que no se pueden usar. ¿Se entiende? En particular esto está diseñado con el Notepad++, que es el editor que yo uso porque tiene toda esta interfaz de programación. ¿Lo han usado alguna vez? Bueno, está hecho con el Notepad++, pero vamos a usar el editor propio de la herramienta que usemos después. Bueno, no se tienen que preocupar por la sintaxis, porque vamos a usar los templates. Hay plantillas que ya me especifican la sintaxis, entonces yo lo único que hago es editar la plantilla en función de mi necesidad. Así que no me interesa el día que tengan que rendir esto, si le falta un punto y coma, si no le falta, no es eso relevante. Lo importante es que sepan la parte conceptual de esto. Si falta un paréntesis, si no falta, no me interesa porque no van a rendir con las computadoras, cuando rindan esto van a rendir a mano. Entonces, lo importante es que pongan bien el formato, las partes básicas, y si se les olvida un paréntesis, un punto y coma, la verdad que no es relevante esto para nosotros. Porque siempre que usemos esta herramienta, van a usar las plantillas y van a editar las plantillas. Bueno, esta es la
librería, que sí o sí tiene que estar. ¿Por qué? Porque esta librería me está definiendo los tipos de señales que yo voy a usar en lo que sigue. En esta parte tengo la entidad. La entidad tiene una sintaxis. Ustedes ven que acá dice entity. Acá está el nombre del componente. Fíjense que este nombre es el mismo aquel. Y es el nombre del archivo. Tiene que ser el mismo nombre que el archivo. Mi archivo se va a llamar compuerta-an.bhd. Es el mismo nombre del archivo, es el nombre del componente. El componente es el nombre del archivo. Y fíjense que acá is es propio de la sintaxis, port, y se abre un paréntesis. Y acá declaro las entradas y las salidas. Fíjense que A y B separados por comas son entradas y son de tipo stdlogic. Este tipo de datos lo puedo escribir gracias a que incorporé esta librería, si no, no la entiendo. Después vamos a ver qué significa un tipo de señal stdlogic. Lo que sí sé es que las dos son de un bit cada una. Es lo mismo declarar AB, BA, da igual. Es más, yo podría haber puesto primero la salida y después las entradas. Recuerden el concepto de lógica concurrente. No tiene nada que ver en qué orden. Puedo mezclar entradas y salidas. Y fíjense que un fin de línea siempre es un punto y coma. ¿Tá? Termina casi todo en punto y coma, salvo estructuras bien particulares. Acá no tengo punto y coma, pero yo este por lo podría poner acá. Los espacios se comen. La separación de instrucciones son los puntos y coma, o los end. Esos son separaciones de instrucción. Pero los end siempre terminan con un punto y coma. Todos los espacios se los puede comer y poner todo en una sola línea y no pasa nada. Entonces, lo importante es que la entidad esté declarando las entradas y las salidas. ¿Y cómo le digo que es entrada? Con esta palabra, in. ¿Cómo le digo que es salida? Con esta palabra. ¿Qué tipo de señal va a ser? La que está especificada en stdlogic. Después vamos a ver qué es eso. Fíjense que termina en entity, punto y coma. Ahí termina la entidad. Y empieza la arquitectura, con su determinada sintaxis, que es lo que acá en la arquitectura voy a describir el funcionamiento de ese circuito. Y entonces, de nuevo, esto es cuestión de sintaxis. Vamos a usar las plantillas para todos estos bloques. Fíjense que acá empieza la palabra arquitectura. Este es el nombre del componente. Y el diseñador, o sea yo en este caso que he armado la transparencia, siempre tengo la costumbre de ponerle una A adelante para identificar el nombre de la arquitectura. Este es el nombre de la arquitectura. Entonces yo tengo que interpretar como que la arquitectura de mi componente con puerta AND es este nombre. Tiene este nombre. La A es de arquitectura y este es el nombre del componente. Siempre hago eso yo. Si el componente se llama contador.bhd, entonces ahí lo voy a poner A-contador. Es una costumbre mía. Y acá va la entidad, el nombre del componente. Entonces este es el nombre de la arquitectura de este componente. ¿Se entiende? Si yo no respeto este nombre, no lo pongo igual a este y no lo pongo igual al nombre del archivo, el compilador aborta, no lo entiende, pone error. Hay que ser cuidadoso con eso. Entonces, fíjense que acá hay un espacio entre la palabra arquitectura y el begin. Eso se llama parte declarativa de la arquitectura. Y ahí se declaran todas las señales que no son ni entradas ni salidas, o sea que no están acá. Yo puedo tener señales internas, intermedias. Bueno, en este caso no las tengo, porque todas son o entradas o salidas, pero acá puedo llegar a declarar cosas, señales intermedias, por ejemplo. Y empieza con el begin y termina con el end. Y fíjense qué es lo que hace. Y fíjense que acá hay un menor o igual, que en realidad lo tengo que interpretar como la señal de destino. Esta es la señal de origen. Y el resultado de ese procesamiento
lo guardo en la señal de destino. Por eso es el menor igual a una flecha de derecha a izquierda. ¿Lo ven? Y acá, detalle a tener en cuenta, esto se llama lado izquierdo de la ecuación y es señal de destino. Esto es lado derecho de la ecuación y es señal de origen. Yo no puedo leer nunca una salida. Acá estoy leyendo el valor de A y el valor de B. Haciendo la operación AND y el resultado lo pongo en I. Acá estoy leyendo entradas. Está bien. Siempre puedo leer entradas o señales intermedias. Yo no puedo poner una salida del lado derecho de la ecuación. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una salida no se lee. Todo lo que está del lado derecho de la ecuación lo estoy leyendo. Lo que está del lado izquierdo lo estoy escribiendo. De la misma forma, no puedo poner del lado izquierdo de la ecuación una entrada. No puedo escribir una entrada. ¿Por qué? Porque las entradas las maneja el usuario, son externas. Yo no puedo dentro del software escribir el valor de una entrada. ¿Se entiende? Entonces hay reglas básicas que tienen que cumplir. De todas formas, yo ahora... Espero que salga algo de audio porque no lo tenía conmigo cerca. De todas formas, el compilador, cuando ustedes se equivocan y ponen una salida de este lado de la ecuación, el compilador aborta inmediatamente y les dice que eso es una instrucción inválida. O si ponen una entrada acá que quieren escribir, también les va a dar error. ¿Se puede poner una señal intermedia primero a la izquierda y después a la derecha? Las señales intermedias que no son ni entrada ni salida pueden estar en cualquiera de los dos lados. Ese es el recurso que vamos a tener para usar de los dos lados de la ecuación, escribir y leer una señal. ¿Está? Pero quiero que quede claro eso, que las entradas del componente, las que están en la entidad, solo pueden estar del lado derecho y las salidas solo pueden estar del lado izquierdo. ¿Está? Y bueno, y acá termina, el end marca el fin de la arquitectura, y este es el nombre de la arquitectura. ¿Ah? Esa es la sintaxis básica, y fíjense que ustedes leyendo eso, ya más o menos tienen una idea de lo que hace ese componente. Lo estaba escribiendo al circuito digital, y esa es la idea de este lenguaje, que leyendo, ustedes ya sepan qué es lo que está haciendo ese componente. El compilador va a tomar ese código y va a encontrar un circuito lógico para eso. Que después se lo va a poder descargar en un circuito digital complejo como una FPGA. Bien, ¿qué es lo que consideramos en las librerías? Entremos un poquito más. En las librerías yo voy a declarar dos características de las señales. Una es el modo y el otro es el tipo. Son dos características importantes de la señal. El modo me está diciendo, el modo de una señal me está diciendo si está el modo entrada, el modo salida, bidireccional y out son las bidireccionales, o buffer. Buffer son salidas tri-state, 3 estados. Entonces, eso es lo que se llama, lo que yo declaro en la entidad es el modo de una señal. Y después tenemos el tipo. El tipo está relacionado, por ejemplo, bit y bit vector. Bit es un tipo de dato en donde la señal digital puede tomar solo dos valores, 1 o 0 lógico, y punto. Un 1 lógico claro y un 0 lógico claro. Un 1 lógico es un 3,3 voltios, un 0 lógico es un 0 voltios. Ahora, si la señal tiene 3,2, ahí no es un 1 claro. Si la señal tiene un 3,1, ahí no es un 1 claro. Este tipo de dato, bit y bit vector, no me resuelve esos casos en donde las señales son débiles. Entonces no es un buen tipo, no es un tipo que se recomienda mucho usar porque está muy limitado a lo que pasa en la vida real. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la vida real casi nunca tenemos 3,3 voltios. Siempre
tendremos menos porque siempre hay ruido, siempre hay pérdidas. Entonces, no contemple ese caso este tipo de dato. Entonces se trata de no usarlo. Para simulación y en papel y en la computadora anda perfecto, pero cuando lo vas a implementar ahí es donde falla. ¿Se entiende? Y vector es un conjunto de bits, es un bus. Un puerto de 4 bits, un puerto de 8 bits. Bit vector es un bus y bit es un único bit. ¿Qué pasa con std-logic y std-logic vector? std-logic es igual que bit, o sea, permite uno lógico y 0 lógico, pero además permite otros 7 valores más. O sea, es una lógica multivaluada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bit y bit vector permite solamente uno lógico y el 0 lógico. Esto es 3,3 voltios y esto es 0 voltios. En cambio, el std-logic y el std-logic vector permite 9 valores para esas señales. No solo uno lógico y 0 lógico, sino también uno débil, 0 débil, alta impedancia, desconocido, no importa, y así son 9 valores. Eso es una lógica multivaluada. Son 9 valores. Después lo vamos a ver en una transparencia posterior. Entonces, siempre que se puede usar std-logic y std-logic vector, hay que usar eso porque contempla más casos reales. ¿Se entiende? Esto está dentro de la librería std-logic 1164. Esto está dentro del paquete estándar que se instala cuando se instala la herramienta. Si yo solo uso esto y no uso esto, ¿qué quiere decir paquete estándar? Que cuando yo solamente uso este tipo de señales, no tengo que poner librerías, porque el compilador ya sabe dónde ir a buscarlo, porque son open source, son gratuitas. No tengo que poner librería, el compilador ya sabe dónde acudir. No siempre, las librerías son opcionales, no siempre hay librerías. Entonces hay una serie de tipos de datos que están dentro de este paquete estándar, que son públicas. Eso, a ver, si yo quiero usar enteros, si yo quiero usar booleanos, si quiero usar una serie de datos, números reales, todos esos datos están dentro del paquete estándar y no necesito librería. ¿Está? En cambio, si yo ya quiero usar esta lógica multivaluada, que es lo correcto, lo que se debería hacer, porque justamente considera más casos reales, entonces ahí tengo que agregar las librerías de la IEEE o cualquier otra. Si estoy haciendo manejo de texto como caracteres, strings, hay que agregar una librería específica también para manejar texto. O si estoy haciendo operaciones aritméticas, hay que agregar una librería específica para hacer operaciones aritméticas. ¿Está? Un poquito para que tengamos una idea. ¿Alguna duda?
sintaxis de la arquitectura. La entidad y la arquitectura son bloques obligatorios de todo componente. No puedo obviar por lo menos una arquitectura. ¿Puedo tener más de una arquitectura para una entidad? Sí. Puedo tener más de una arquitectura para una entidad. 2 arquitecturas, 3 arquitecturas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo evaluaciones de 3 comportamientos diferentes y quiero compararlos entre sí. Puedo tener una entidad con 3 arquitecturas. Pero siempre tiene que haber al menos una entidad y al menos una arquitectura. Lo que se estila es siempre una y una. Entonces, esta es la sintaxis de la arquitectura. Fíjense que aparece la palabra arquitectura con una determinada sintaxis y aparece, acá estoy usando señales intermedias, las señales que no son ni entradas ni salidas. Esas señales intermedias se las identifica con la palabra reservada signal. Acá se pone el nombre de esa signal y acá se pone el tipo de señal. En ese caso, ¿son vectores? No, son directamente señales de un bit cada uno, pues son STD logic. Y fíjense que aparece el bit, aparece el end, esto está expuesto como comentario, esto está sacado del template directamente de la herramienta, esta es la sintaxis de una arquitectura. Y acá están los recursos que yo puedo usar adentro de una arquitectura. Procesos, declaraciones de procesos, declaraciones de procedimientos, declaraciones de señales concurrentes, simples, ya vamos a ver ejemplos de esto, asignaciones condicionales, asignaciones selectivas, instanciación de componentes. Esta instanciación me permite hacer el diseño jerárquico, ya vamos a ver también en qué se basa todo esto. Todos estos puntos que tenemos acá los vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia cuando corresponda. Hoy, por ejemplo, vamos a ver estas 3, que son asignaciones. De alguna forma estamos asignando un valor a una señal. Ya hemos visto una. En la comporta A teníamos una asignación simple de señal. Eso es un tipo de asignación. La simple, en una única línea, asigno a la salida o a una señal de destino una determinada operación booleana o aritmética, lo que fuera. Nos faltan ver las otras 2. Entonces, todo lo que declaro entre el begin y el end es lo que se llama cuerpo de la arquitectura, y ahí puedo usar operadores booleanos, aritméticos, declaraciones concurrentes y declaraciones secuenciales. Nadie me ha preguntado, pero yo les he dicho acá que todo es en paralelo. Todo se ejecuta al mismo tiempo. Yo puedo en cualquier orden usar estas cosas. Pero si todo es en paralelo, ¿cómo hago para marcar un orden? Si yo necesito hacer un sistema secuencial, que siga una secuencia de tareas. Si todo es en paralelo, ¿cómo marcaría un orden? Porque no todos los sistemas digitales, todo es en paralelo, todo es combinatorio. No en todos los sistemas digitales pasa eso. Hay sistemas digitales en donde el orden sí es importante. Yo quiero que primero pase algo, luego pase otra cosa, por etapas se va evolucionando el sistema. Entonces ahí no me sirve lo concurrente. Ahí yo necesito un comportamiento secuencial. ¿Cómo se haría con este tipo de recursos? Usando herramientas que emulan un comportamiento secuencial, y esos son los procesos. Los procesos y los procedimientos. Los procesos y los procedimientos me permiten emular comportamientos secuenciales. También lo vamos a ver. Bien, entonces en el cuerpo de la arquitectura voy a usar operadores booleanos o aritméticos, declaraciones concurrentes, o sea, son declaraciones que van afuera de los procesos, y declaraciones secuenciales, que son declaraciones que solo tienen validez adentro de un proceso. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son los operadores que podemos usar en el cuerpo de la arquitectura? Acá tenemos todos los operadores lógicos, por un ejemplo de aplicación.
Fíjense que siempre la flecha es menor o igual de derecha a izquierda. Las variables o señales que yo pongo acá siempre van a ser de entrada o señales intermedias, nunca de salida. Recuerden. Y lo que yo tengo acá siempre van a ser salidas o señales intermedias. Nunca van a ser entradas. Entonces, fíjense que es muy simple definir operaciones lógicas y la prioridad de la operación lógica la vamos a dar con paréntesis, tantos paréntesis como sean necesarios. Por ejemplo, acá estamos diciendo que primero vamos a resolver esta operación NAND y al resultado de eso le vamos a hacer NAND 0. La prioridad la vamos a marcar con paréntesis siempre. Acá tenemos los operadores aritméticos. La suma convencional es para hacer una suma aritmética, resta aritmética, producto aritmético, cociente, división, potenciación, asterisco, asterisco, y valor absoluto. Son los operadores aritméticos que podemos usar. Nunca pierdan de vista que cada una de esas cosas es un hardware específico, ¿no? No es software lo que estamos haciendo. Y después tenemos los operadores relacionales, que me permite usar con instrucciones que son condicionales como if then o when select, que ya vamos a ver cómo se usa. Entonces, por ejemplo, si A es igual a B, entonces haga tal cosa. Son operadores relacionales. Igual, distinto, menor, menor igual, mayor, mayor igual. Cuando esa condición es verdadera, entonces hace tal cosa. Los tres tipos de operadores que se pueden usar dentro de la arquitectura. Un ejemplo. ¿Cuál sería el componente ahí? ¿Cuál sería el componente? ¿Cuál sería el componente? Inter VHDL. Pero si tengo en ese esquema, ¿cuál sería? Las dos compuertas, solo las dos compuertas. Una caja negra que encierra las dos compuertas. Ese es el componente y se llama Inter VHDL. Entonces, si ustedes se fijan, tengo tres entradas simples y una salida simple. Fíjense que tengo el encabezado innecesario, porque acá estoy usando bits. Todo lo que yo ponga además, el compilador lo elimina. No es que me genera más hardware porque yo lo he puesto ahí. El compilador lo elimina. Probablemente ya haya tenido una plantilla donde estaba ese encabezado por defecto y no le he borrado. ¿Está? Pero no se preocupe. Si yo pongo librerías de más, el compilador directamente ni las usa. Entonces, acá pongo la librería de la IEEE y acá declaro la entidad, las entradas A, B y C, que son entradas, e I, que es salida. Y son de tipo bit, o sea, solo tienen dos valores, 1 o 0 lógico. Fíjense que acá está el nombre del componente y acá termina el componente. El end este es del componente. Y acá empieza la arquitectura. Fíjense que esta señal es salida de esta compuerta y entrada de esta compuerta. Eso es una señal intermedia, M. Las señales intermedias se la declaran acá, entre la palabra arquitectura y el begin. Entonces, se la identifica con la letra signal. Son señales como las entradas y las salidas, además que no son entradas ni salidas, sino son intermedias. Entonces, M es de tipo bit. Entonces, fíjense, en el cuerpo de la arquitectura, yo tengo que M es la salida, es la señal de destino de A a B, que es lo que dice acá, A a B. Y ahí M, como es señal, sí la puedo poner del lado izquierdo. La puedo escribir y leer a M. Como es señal intermedia, la puedo escribir y leer. La puedo poner del lado izquierdo. Lo que sí tengo que tener cuidado, que el tipo de M tiene que ser exactamente igual al tipo de este resultado. Compatible, igual al tipo de A y al tipo de B.
Por eso, si A y B son bits, M también va a tener que ser bit. No pueden ser de tipos diferentes. ¿Entiende? Con ese valor de M lo uso como entrada para la salida. Entonces, fíjense que I de salida está del lado izquierdo, toma el valor de M or C. Ahí lo hemos escrito en un orden casi natural. Así lo piensa la mente humana. Primero calcula la operación AND y al resultado de ese le hace la operación OR. La verdad es que eso es indistinto en qué orden se hace. Yo podría haber puesto primero esta instrucción y después esta. Es todo concurrente acá. Pero nosotros lo seguimos pensando con un razonamiento así, intuitivo, lógico. Pero recuerden que acá es todo en paralelo. ¿Se entiende? Y acá la arquitectura se llama CKT y por eso se termina con CKT. ¿Alguna duda, chicos? Bien. ¿Qué software van a usar? Ahí les he dejado el link para que descarguen una versión. Es la versión Servipack 1, 13.0. Hay versiones superiores, creo que están hasta la 21, 22. Pero los dispositivos FPGA que nosotros vamos a usar para descargar en plata, las familias de integrados, eso están todavía en esa versión. Por eso es que usamos esa. Ese es un motivo. Y el segundo motivo es que esta versión todavía tiene un simulador interno incorporado, sin necesidad de instalar una segunda herramienta. Entonces, ese es el limitado, es el simulador, pero para lo que nosotros necesitamos nos basta y nos sirve. Entonces, esa es la versión que quiero que instalen, la descargan de la página, y si no, en el cassette virtual hay una carpeta de Drive donde está compartido todo esto. Hay dos videotutoriales. Un videotutorial en donde está cómo se instala este proyecto, y si no está se lo voy a poner, o cómo se instala este sistema, porque tienen que tener ciertas consideraciones para que las familias de dispositivos se instalen. Un video no tan largo, entonces yo les voy a poner un video tutorial para instalar la herramienta y un video tutorial de mi primer proyecto. Las dos cosas son sumamente importantes que los vean y aprendan el procedimiento de mi primer proyecto, porque eso es lo que tienen que cumplir siempre. Acá es muy importante dónde guardo la información en mi disco duro. Porque acá cuando uno compila, no se genera un único archivo, se generan una enormidad de archivos cuando uno compila. Entonces no van a poner en el escritorio el proyecto, porque van a hacer el escritorio. Entonces tiene que ser muy ordenado. Por cada proyecto nuevo, una carpetita, ubicarse adentro de esa carpeta, todo ese paso a paso que es de procedimiento, que no tiene sentido que hagamos un proyecto ahora, que está en el video, lo tienen que aprender. Traten de generar los proyectos en sus discos duros, en caminos simples de sus discos duros. A ver, si tienen una carpeta que se llama diseño, espacio, lógico, ahí no va, ese no es el lugar. No pongan caracteres especiales en los caminos, en las rutas. No usen ñ, no usen numerales, no usen espacio, no usen acentos. Porque eso puede dar problemas en las simulaciones, en las compilaciones. Siempre rutas sencillas, donde no haya caracteres especiales. O sea, puede haber mucho camino hasta llegar al proyecto, pero siempre y cuando sean todos caracteres simples, sin espacio, sin caracteres especiales, sin acentos, no van a tener ningún problema. ¿Está? Entonces, descargan la herramienta siguiendo el video tutorial y esta herramienta me va a permitir, este es el concepto jerárquico que yo les he mencionado hace un momento. Fíjense que acá el componente sería todo esto. Todo esto sería el componente. Y fíjense que
A ese componente es el top, el nivel máximo, y me está llamando a este bloque que está implementado con un esquemático. Me está llamando a este bloque que está implementado con un VHDL. Me está llamando a este bloque que está implementado con formas de ondas. Y me está llamando a este bloque que está implementado en otro lenguaje que no es estandarizado. HDL de Altera. Y fíjense que cada uno de ellos es un componente y se interconectan entre sí. Toda esa complejidad de diseño me permite hacer esta herramienta. Nosotros, como queremos aprender el lenguaje, solo vamos a usar esta misma jerarquía, pero con VHDL. Todos nuestros bloques van a ser en VHDL. Pero no quiere decir que puedo usar otra forma, otra herramienta, otra forma de ingresar el diseño. ¿Está? Entonces ese es un poco el diseño jerárquico y la diversidad de formas de representar los circuitos digitales que podemos tener. Entonces, esta herramienta me permite describir el sistema con cualquiera de las formas que nosotros queramos o con todas juntas. Una vez que hemos ingresado el sistema, compilamos para depurar errores de sintaxis, para ver que no hayan quedado señales desconectadas, etc. Se compila. Acá en la compilación también se hace la síntesis lógica, se calculan los retardos entre las entradas y las salidas. Hay una serie de bases de datos que se generan en la compilación. Con esas bases de datos, y después que hemos depurado todos los errores de sintaxis, se verifica que ese componente haga lo que tiene que hacer, que cumpla con los requerimientos. Esa verificación se hace a través de una simulación. Esa verificación, primero a través de una simulación y después se verifica en hardware, se descarga ese proyecto en hardware y se ve que en hardware cumpla con la especificación. Son dos verificaciones. Cuando uno simula en esa verificación, uno chequea dos cosas. Que la lógica sea correcta sin tener en cuenta retardos, o sea, ahí no se tiene en cuenta el circuito integrado donde eso se va a configurar. Solo importa la lógica, no hay retardos entre las entradas y las salidas, no hay retardos internos. Se chequea que la lógica funcione. Una vez que esa lógica funciona, que simulé que esa lógica funciona, recién voy a ver el tema de hardware y los retardos de propagación y hago una segunda simulación ya considerando todos los retardos. Y eso está íntimamente relacionado con la familia de circuito integrado donde nosotros queremos configurar eso. ¿Ah? Entonces, si cumple la especificación, tanto la verificación funcional como la temporal, si cumple los requerimientos de entrada, recién voy a configurar el hardware en la placa. Y cuando configuro el hardware, vuelvo a chequear que esté funcionando de acuerdo a lo planificado, y ya una vez que se hace ese último chequeo, ya queda el sistema funcionando. ¿Se entiende? Eso es un poco el diagrama de flujo a grandes rasgos simplificado. ¿Dudas? Las dudas van a salir cuando se sienten a hacer. Bien, veamos un poco cómo se manejan las señales en VHDL, los sistemas de numeración. Y solo vamos a ver, no vean esto, porque esto es un lenguaje que no es estandarizado. Antes lo enseñábamos en la cátedra, ahora ya no. Ahora ya solo enseñamos VHDL. Fíjense, ¿cómo trabajamos las señales? Supongamos que yo tengo un sistema de numeración binaria. Si yo declaro, vamos al pizarrón, supongamos que yo declare una señal intermedia que se asigna a que sea de tipo std logic vector
vaya de 0 to 2. Esa es la sintaxis. Eso quiere decir que A es un puerto de 3 bits, ordenado de forma creciente. Este será el bit 0, el bit 1 y el bit 2. 0 to 2. Entonces, este va a ser el A sub 0, el A sub 1, y en realidad se lo pone así, A sub 0, A sub 1 y A sub 2. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo declaro un vector que se llama A de 0 to 2, el compilador va a reservar un puerto de 3 bits. ¿Está? Ese puerto de 3 bits, supongamos que en algún momento tiene el valor 1, 0, 1. Entonces, esos son los ejemplos que estamos viendo ahí. Entonces, si ustedes se fijan, si yo estoy en el sistema binario, ¿cómo le indico al lenguaje VHDL que ese 101 está en binario? Le tengo que poner la B, comillas dobles y 101. Entonces, así él lo va a interpretar como que ese 101 está en binario. Si yo no pongo la B y las comillas dobles, se va a interpretar como un 5. ¿Se entiende? Se va a interpretar como un número decimal. ¿Se entiende? Y me rectifico. Si yo no pongo las comillas dobles y la B, eso se va a interpretar como un 101, y ese 101 va a ser un número decimal 101. Me rectifico. ¿Está? Va a ser el número decimal 101. Ahora, esto, el compilador va a reservar 3 bits y representa el 5. ¿Está? ¿Qué pasa en Excel? Si yo quiero representar un número en Excel, tendré que ponerle la X, comilla doble, 101. ¿Cómo interpreto esto? Cada uno de estos dígitos va a ser un dígito Excel. O sea, 4 bits. Entonces, por eso es que el 1 son estos 4 bits. El 0 son los 4 bits que siguen. Estos 4. Y el 1, este es el siguiente. ¿Está? Eso sí es el número 257. ¿Se entiende? Si yo quiero un decimal puro, directamente pongo 101. El 101 en patrón de bits es esto. Si yo convierto 101 en decimal a patrón de bits, es eso. Y el compilador va a reservar estos bits. Y el equivalente decimal es 101. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, al compilador le tengo que indicar en qué sistema de numeración le estoy asignando un dato. En binario, en hexa o en decimal. Entonces, acá tenemos un ejemplo del puerto P1. Fíjense. Port P1 es una entrada. Es un bit vector de 7 down to 0. Acá está ordenado de manera decreciente. Acá en el ejemplo del pizarrón lo hemos ordenado de manera creciente. Entonces, fíjense, ¿dónde estaría declarado esto? ¿En qué parte? Si es una entrada. En la entidad. Esto está en la entidad. En algún lado de la entidad está puesto, por eso hay puntos suspensivos antes y después, ¿no? He puesto todo el diseño. Entonces, cuando uno declara esto, el compilador, ¿qué hace? Reserva 8 bits. Y esos 8 bits están ordenados de manera creciente. ¿Cómo se llama? P sub 1, yo tengo el P sub 1 bit 7, el P sub 1 bit 6, el P sub 1 bit 5 y así al P sub 1 bit 0. Son 8 bits los que va a
reservar el compilador. Y esos 8 bits, por ejemplo, pueden venir de afuera del componente, de afuera del dispositivo digital, de un convertidor de analógico a digital, por ejemplo. Pueden venir de ahí. Acá tengo otra señal, teclado, que es una salida. También marcaré la entidad porque es una salida. Y acá tengo un bit vector 3 down to 0. Acá estoy reservando 4 bits. Acá, por ejemplo, tengo una signal, que es temp. ¿Qué sería esto? Señal intermedia. También es un vector 7 down to 0, ordenado de 8 bits, ordenado de manera decreciente. Y fíjense acá, estoy usando en el cuerpo de la arquitectura, estoy a la señal intermedia temp, le estoy asignando el valor de P1. Fíjense que P1 es un vector ordenado de manera decreciente y es bit vector. Temp es un vector bit vector también ordenado de manera decreciente. Por eso es que puedo hacer esta asignación 1 a 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que P1, el bit 7 de P1 se va a conectar con el bit 7 de Ptemp. Y así bit a bit se va a ir haciendo la conexión 1 a 1. ¿Se entiende? Y ustedes quizá les salga la duda. Si esto está ordenado de forma decreciente y esto está ordenado de forma creciente, ¿se podrá hacer esta asignación así? Creo que sí. Sí, pero ¿qué va a pasar? Se cruzan los cables. Cuando uno está creciente y el otro decreciente, el bit 0 de uno se conecta con el bit 7 del otro. Y así voy cruzando los cables. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso. Traten de siempre ordenar o de manera creciente o de manera decreciente. No mezclen porque a veces se les hace lío con eso. Sobre todo cuando descarguen el hardware, que tenemos un decodificador de BCD a 7 segmentos, ya van a estudiar eso. Ahí van a tener que hacer asignaciones de pines y demás. Es muy común tener problemas. No se dibuje en el display el número que nosotros queremos porque hemos hecho al revés la asignación de pines. Es muy común cometer ese tipo de errores, ordenar diferente. Bueno, ¿alguna duda? Para que tengan una idea de cómo se van trabajando con los vectores. ¿Cómo trabajamos con las librerías? ¿Qué hora es, chicos? 11:30 ya. Bien. ¿Cómo trabajamos con las librerías? Hay dos tipos de librerías que nosotros vamos a estudiar. Las normalizadas, como las de la IEEE, por ejemplo, y las definidas por el usuario. Las definidas por el usuario son bloques lógicos diseñados por nosotros, que nos permiten hacer el archivo jerárquico, un top level, un nivel superior que va llamando a componentes previamente diseñados. Esas serían una especie de librerías definidas por nosotros. Y después tenemos las normalizadas, que acá estarían las de la IEEE, las del paquete estándar, open source, que cuando uno instala la herramienta ya se instala. Acá no podemos tocar nada, pero acá sí. Nosotros podemos diseñar nuestras propias librerías. ¿Y cuál es la sintaxis para usar estos dos tipos de librerías? Esta, siempre van de a dos. Me ubico en la biblioteca, en la librería, y después dentro de esa librería me ubico en un estante específico. Siempre va, esta es la sintaxis. Y esto está sacado directamente de la plantilla. Por eso no pierdan tiempo en aprender de memoria una sintaxis. Vamos a usar las plantillas. Después, a medida que vayan usando de manera automática, las van a ir escribiendo sin necesidad de poner una plantilla. Bien, y acá les hablamos un poquito de la biblioteca de la IEEE y los cuatro tipos de estantes más usados. Uno es el STD Logic 1164. Este sería un estante de la librería IEEE. Y ahí
en esa librería 1164 yo puedo definir, se define esta lógica multivaluada. Estos son los 9 valores que tiene cada señal digital en la librería 1164. STD-Logic 1164. Entonces, el 1 lógico, el 0 lógico, el alta impedancia, el no importa, sin inicializar, desconocido, desconocido débil, 0 débil y 1 débil. Contempla más opciones de casos reales. Entonces, por eso es que se usa eso. La STD-Logic ARID es para operaciones de sumas, restas y multiplicación. Entonces, si yo quiero sumar, restar, simplemente poniendo sume la señal A más el más aritmético, no más de OR, más la señal B, yo tengo que incorporar esa librería para que lo haga automáticamente. Por ejemplo, el STD-Logic Unsigned es para una representación binaria donde no me interesa el signo, el valor absoluto puro. O, por ejemplo, si ya a mí me interesa la información del signo, quiero codificar todo en complemento a 2, el STD-Logic Signed. Entonces, dependiendo de lo que quiero hacer, la librería que voy a incorporar. No son las únicas, hay muchas más, ¿no? Pero bueno, son las que nosotros vamos a ir usando. Y este es un poco el flujo de diseño de un proyecto, en donde más o menos está lo que venimos charlando. Un proyecto completo parte de una especificación arriba. Necesito diseñar un sistema que haga tal cosa. Luego tengo que ingresar esa especificación, modelar esa especificación e ingresarla a la herramienta, ya sea como un VHDL, ya sea como un esquemático, como un editor de formas de onda, lo que fuera, un lenguaje Verilog, lo que fuera. Acá, para describir ese sistema, puedo usar múltiples herramientas y todas juntas. O sea, no es una única forma de ingresar el diseño. Puedo ingresarlo, como hemos visto en la transparencia, de distintas maneras y dividir en bloques ese proyecto grande y cada bloque representarlo de una manera diferente. Todas esas formas se ingresan a la herramienta y se compilan. Ahí en la compilación se generan todas las bases de datos necesarias para la verificación y para la programación. Y además se hace la síntesis lógica. Entonces, fíjense que luego de la compilación hago una simulación funcional. Acá solo se chequea la lógica, no se tiene en cuenta el circuito integral. Si la lógica cumple los resultados previstos, me muevo por acá y voy a implementar. Si la lógica no cumple los resultados previstos, retoco el ingreso del diseño hasta que los cumpla. Fíjense, esto me lleva a la implementación. Yo descargo esto en la placa, pero después, una vez que lo he descargado, tengo que chequear la otra simulación temporal y tengo que hacer un análisis de retardos, si los retardos son los adecuados o no. La simulación temporal ya tiene en cuenta los retardos dentro del circuito integrado. Tiene en cuenta en qué parte del circuito integrado se alojan los distintos componentes. Tiene en cuenta ya el hardware. Y este análisis de tiempo me calcula la eficiencia de ese circuito. Entonces no solo tengo en cuenta los retardos, sino también la eficiencia del circuito. Si estas dos cosas son acorde a los resultados, entonces implemento y termino. Entonces hay muchos chequeos que hay que hacer antes de descargar, o sea, una vez que uno lo descarga en hardware, hay que seguir chequeando que se cumplan todos los requerimientos y recién entra en funcionamiento el sistema. ¿Me siguen? La herramienta permite hacer todo eso de manera casi, no está nada intuitivo acá, pero la idea del video tutorial es que ustedes cumplan con todos estos bloquecitos. De mi primer proyecto los lleva por todos estos bloquecitos para que ustedes aprendan el procedimiento.
Para ser la primera vez que lo ven, puede llegar a ser difícil, pero créanme que no es tan difícil. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, cuando hagan el práctico vamos a echarla de nuevo. Listo. Ahora veamos los 3 tipos de asignaciones y con esto vamos a terminar la clase, más comunes para trabajar en la arquitectura, asignaciones concurrentes. Y entonces tenemos una asignación de señal simple, que son las que venimos viendo en los distintos ejemplos, una asignación de señal condicional y una asignación de señal seleccionada. Cada una de esas asignaciones se usan para cosas diferentes. Esta es una asignación de señal simple, ahí está la sintaxis, es muy simple. Del lado izquierdo, del lado derecho me muevo al lado izquierdo. Y es muy simple, fíjense, estos son los ejemplos que venimos dando, es indistinto el orden, ya sabemos que las salidas y señales intermedias pueden ir de este lado, las entradas y señales intermedias pueden ir de este lado. Entonces, esas 2 ecuaciones, el compilador va a terminar viendo esto. Cuando haga la representación, lo que va a ver es eso. ¿Está? Y yo voy a introducir en la arquitectura lo que está acá arriba. Fíjense que la prioridad está marcada por los paréntesis. No hay mucho más que eso en él. La asignación de señal seleccionada, así se llama. Fíjense la sintaxis. Esto es una herramienta muy usada porque me permite implementar cualquier tabla de verdad. Las tablas de verdad las implemento así. Entonces, si ustedes se fijan, aparece la palabra reservada with, una expresión y select. Cuando esta señal coincida con este valor, entonces esto se transfiere a esta señal. Cuando esta señal coincida con este valor, entonces esto se transfiere a esta señal. ¿A qué les hace acordar eso? Ustedes que son programadores. ¿Ah? Un switch, un case. Eso es un switch. Nada más que en VHDL es una declaración concurrente. Entonces, fíjense, diseñar un circuito lógico que tenga 3 entradas, A2, A1 o A0, cuya salida esté en alto siempre que haya mayoría de unos. La función mayoría. Entonces, saca la tabla de verdad, A0, A1, A2, la salida ahí, y siempre que haya mayoría de 1 en las entradas, 2 unos, la salida es 1, 2 1, la salida es 1, 2 1, la salida es 1, 3 1, la salida es 1. Siempre que haya mayoría de 1 en la entrada, la salida es 1. Entonces, siempre que yo tenga que implementar una tabla de verdad, voy a usar el with select. Hay una plantilla que me da la sintaxis, y acá está la implementación. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿cuándo es 0 la señal? Para la combinación 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2 y 4. Para 4 combinaciones 0 y para todas las demás es 1. ¿Lo ven? ¿Cómo lo implementamos a eso con el with select? ¿Cómo sería esa tabla de verdad? Fíjense, en las librerías, acá tengo, mi entidad se llama tabla, por lo tanto mi componente se llama tabla. Acá declaro A, hemos visto que las entradas son A2, A1 y A0. Lo declaro A como un vector de 3 bits. ¿Lo ven? Un vector de 3 bits. Y la salida es un único bit, que va a valer 1 o 0 en función de si es mayoría de 1 en la entrada. No tengo señales intermedias acá, entonces no pongo nada entre la arquitectura y el mismo.
Acá empieza en el begin, fíjense que entre el begin y el end solo está el with select. Entonces, cuando A tome el valor triple 0, como no hay mayorías de 1, la salida va a ser 0. Fíjense que un único bit se pone comillas simples. Un único bit, el 0 lógico, se lo pone con comillas simples. Esto es una forma. Yo podría haber usado el with select con 8 ramitas de esta. Una tras otra. 8 ramitas. Porque son 3 las variables de entrada. Pero una forma simplificada de ponerla es como son varias las combinaciones en donde la salida vale 0, en todas las combinaciones de donde la salida vale 0 lo pongo en una sola llama. Entonces, en la combinación 1, o esta barra vertical significa un no, o en la combinación 2, o en la combinación 4. Entonces, en esas 3 combinaciones, la salida va a tomar el valor 0. ¿Cuándo la salida toma el valor 1? En el resto. Entonces, ahí la salida toma el valor 1. Y esto es una cuestión de sintaxis. Siempre termina en when others. O sea, porque acá le estamos dando valores 0 y 1 lógicos limpitos. Pero ¿qué pasa cuando la señal no es un 0 lógico claro o un 1 lógico claro? Todo eso se engloba en los when others. Entonces ahí le ponemos que valga 0. Según nuestro criterio, según mi criterio. Pero a ver, podría haber puesto el when others acá directamente. No este, el when others podría haberlo puesto acá. Y que para todas las combinaciones, y esto haberlo obviado, ¿está? Yo sé que las únicas que vale 0 es en esta, y en el resto no importa qué vale 1. Podría haberlo puesto así también. ¿Se entiende? Lo importante es que siempre por una cuestión de sintaxis termine en when others. Todo, cuando no se cumpla ninguna de las combinaciones anteriores, va a ser lo que esté en when others. ¿Alguna duda? Entonces, esta es la herramienta que vamos a tener para hacer una tabla de verdades. Y después está la última asignación, que es la condicional. Que es algo parecido, pero ahora no es un with select, sino un when else. Fíjense, tengo una señal de destino. Cuando esta condición es verdadera, entonces esta señal toma este valor. Caso contrario, cuando esto es falso, evalúo esta señal. Si esta señal es verdadera, entonces esto toma este valor. Caso contrario, o sea, si esto es falso y esto es falso, caso contrario, evalúo esta condición. Y así voy siguiendo. Fíjense que acá hay prioridad en las condiciones. Si la anterior es falso, entonces hago lo que sigue. En el with select que hemos visto hace rato, ¿había prioridad? No, ahí no hay prioridad. Desde el punto de vista de recursos lógicos, esta condición, el when else, ocupa más recursos lógicos que el with select. Porque acá hay una prioridad implícita que se tiene que verificar por hardware. Entonces, la lógica dice, siempre que usted pueda usar with select, use with select en lugar de when else. Si no se puede, bueno, use when else. Entonces, ¿cómo usaríamos esto? Un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una unidad aritmética lógica, que depende de las entradas C1 y C0. Entonces, si C1 y C0 valen 0, 0, yo hago la operación lógica, en la salida voy a poner la operación lógica de A or B. Si las entradas de control son 0, 1, en la salida voy a poner la operación lógica de A and B. Después tengo A, X OR B y A, X OR B. El funcionamiento de la salida, la operación booleana que yo voy a tener en la salida, va a depender de las entradas de control. Entonces, ¿cuáles son las entradas de mi sistema? Las entradas de control y las variables A y B. Las señales A y B. Y la salida es I. ¿Está? Eso es
una unidad aritmética lógica. En realidad es una unidad lógica más que aritmética porque no se hace ninguna operación aritmética. ¿Cómo implementaría eso en lenguaje de descripción de hardware? Pongo la librería, en la entidad declaro C, que son las entradas de control, como un vector de 2 bits ordenado de manera decreciente. Declaro las entradas A y B, que son un único bit cada uno. Y, que es la salida. Este componente se llama condicional. Y acá tengo la arquitectura, no tengo señales intermedias. Entonces, fíjense, la salida I va a tener el valor A OR B siempre que C sea igual a 0, 0. O sea, cuando esta condición sea verdadera, fíjense que ahí hay un igual, no hay un menor o igual. Igual. Si C es igual a 0, 0, entonces I toma el valor de A por B. Si C es igual, caso contrario, cuando no se cumple eso, cuando esto es falso, evalúo esta condición. Si esto es verdadero, entonces I toma el valor de A and B. Si esto es falso, o sea, esto ha sido falso y esto también es falso, evalúo esta condición. Y así voy siguiendo. Hay una prioridad. Y fíjense que termina con un else. Cuando no se cumple nada de lo anterior, ocurre esto. Es como el when others en el will. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos, chicos.